Hola, pues muy buenas tardes. Agradezco de antemano a la Feria del Libro de Morelos 2020 por darnos este maravilloso espacio para presentar a una admiración dentro del género del terror mexicano, yo siempre lo he dicho, para entrar en un universo de letras macabras, fantasía oscura, donde este maravilloso autor va a desprender en nosotros muchísimos sentimientos, pero sobre todo el desdoblamiento a nuestra imaginación. Me refiero justamente a Jorge Álvarez Lozano y en esta ocasión vamos a hablar de su novela más reciente, que es Bajo la bandera del Rolly Roger, que es una historia que de antemano les tengo que advertir a todas las personas que nos están observando, mirando a través de este espacio en Facebook, que vamos a encontrar cuatro elementos primordiales. Uno, estas grandes historias de barcos, piratas, las antiguas leyendas de alta mar, que esconden muchísimos secretos, traiciones y enfermedades. Yo siempre lo he dicho mentales, porque a veces, yo siempre lo he dicho de antemano, los piratas tenían tanta sangre fría que cómo podían despacharse a los seres humanos a diestra y siniestra. Posteriormente, vamos a ver estos elementos de fantasía oscura, terror cósmico, para generar en una novela como esta bastantes capas de interpretaciones para entender lo que es la supervivencia y sobre todo el miedo. Y por último, siempre lo he dicho, Jorge al final de cada una de sus historias remarca lo que es el ser humano, remarca todas las profundas ambiciones, sueños que nos hacen las personas que somos hoy en día, que propicia que nosotros vayamos a diferentes caminos para llegar a un solo resultado. Y a veces puede ser que los resultados no sean los más adecuados o los permitidos para otras personas. Es una novela que siempre lo he dicho y siempre me voy a atrever a decir, nunca es, nunca es lineal, perdón, me trabé, nunca es lineal. Es una novela que siempre va a estar dando giros intempestivos y que cuando llegas a un final es un final nada predecible. Y algo que tengo que atreverme a decir aquí ante todos ustedes, desde la primera vez que tomé un libro de Jorge Álvarez Lozano, fue adentrarme al miedo puro, fue descubrir la estética de así se escribe misterio, así se escribe suspenso, así se escribe terror y así se escribe la fantasía. Jorge tiene estas dotes mágicas de lograr que tú te comprometas con la historia, las dotes mágicas para que tú te sientas parte de uno de los personajes y en ocasiones que tú reencarnes al villano de sus tramas. Y creo yo que cada uno de los personajes que hay en esta nueva obra que nos trae Jorge tiene esa magia, sin dejar de lado la tenebrosidad y el escalofrío, porque puedes sentirte parte de la tripulación de esta gran embarcación, pero también puedes sentirte el gran villano, puedes sentirte hasta el mozo más sencillo limpiando la proa o limpiando la popa. Jorge Álvarez Lozano sabe detallarte, sabe describirte perfectamente lo que es una novela de piratas. Y pues, Jorge, gracias por estar acá con nosotros. Preséntate, por favor, ya después de tantos elogios que te dije. Bueno, pues un gusto que seas el presentador de este video. Es un orgullo tenerte en esta presentación. Y bueno, como dices, una de las cosas importantes, bueno, y gracias a la Feria del Libro de Morelos por invitarnos a estar en este recinto, aunque sea virtual, es su espacio, y nos permitieron estar dentro de él. Bajo la bandera del Jolly Roger, fue un reto porque tuve que investigar cómo era la vida de los piratas. No quería contar una historia de piratas sin hacer esta investigación, sin saber cómo era su vida, cómo eran sus haceres, cómo era su trabajo, su lenguaje,
Y una de las cosas principales que viene casi al final del libro, en los últimos capítulos, ¿qué era lo que bebían? Porque usualmente uno cree que solamente bebían ron, pero no, el ron era como una base de las bebidas que hacían. El grog era la bebida principal que ellos consumían, una bebida caliente, aderezada con otros alcoholes y otras especies, muy parecido al mojito, pero más salvaje. Entonces, esta investigación me llevó a un mundo que no conocía muy bien, que yo creía conocer, pero no conocía bien. Y tuve que leer varios libros, entre ellos el del autor de Robinson Crusoe, Dafoe, Historias de Piratas, donde él se adentra en este mundo de piratas, donde él se hace pasar por un pirata arriesgando su vida. Yo no tuve que arriesgar mi vida, yo nada más leí su libro. Sí, claro. Y fue muy gratificante esta parte, conocer a los piratas como eran. Y era lo que yo quería dejarle al autor, que en un momento dado se sintiera a bordo del barco, que escuchara las maldiciones, que escuchara la forma de trabajo, los códigos, los tipos de marinos que se encontraban dentro del barco y sus labores. El artillero, el timonel, el vigía, los que trapeaban la cubierta para que no se humedeciera ni se hongueara. Y eso era lo que yo quería llevar. Aparte de meter el horror, que ya es la parte de la historia, era hacer que el lector se sintiera parte del barco, que realmente se sintiera en el vaivén y en el movimiento de este barco. El personaje principal, cuando pasa sus primeros días a bordo del barco, se marea, porque no está acostumbrado a eso. Quienes ya se han subido a un barco y por primera vez y tratan de ver o de comer dentro del barco, cuando ya se va un poco más mar adentro, se siente ese mareo y esas náuseas como, pues de que uno va a regresar a aquello que ingresó al estómago. Correcto. Y era lo que yo quería meter dentro de este libro. Toma el personaje Taylor, que ya muchos lo conocen de En las entrañas de Nunca Jamás, y contar este camino, no el camino del héroe, sino el camino del pirata. Como un niño perdido se convierte de ser una persona, digamos que normal, inocente, ¿cómo lo llevamos a este extremo de convertirlo en un cruel asesino, en un pirata despiadado, en alguien que no tiene compasión para matar a la gente? Y esa era la parte difícil, convencer al lector de que podía convertir a este niño en un asesino pirata. Esa era la parte primordial. Ya el horror que viene ya se adereza con lo demás. Pero es a lo que justamente quería empezar. Para los que no han leído Las entrañas de Nunca Jamás, chicos, este hombre aquí presente pone a uno de los personajes clásicos de Disney, como es Peter Pan, y luego posteriormente sabemos que antes de esta versión de Disney lo sacó Barry en su novela, destruyó todo este imaginario social de Peter Pan, buen niño, lindo, tierno, bonito, y lo convirtió en un monstruo. Y entonces en esta novela, nuestro protagonista, su ambición es justamente ir detrás de Peter Pan, para por fin destruirlo, acabarlo. Y creo yo que desde la primera entrega en las entregas de Nunca Jamás, le empezaste a darle como que este sustento emocional del por qué tenía que ser un asesino fuerte, un asesino despiadado, un ser que no tuviera consideración alguna. Y es a lo que te iba a preguntar, te iba a comentar. ¿Cómo logra un escritor de fantasía o un escritor de terror poder deslindar esta parte de humanidad del ser humano con esta parte de tengo que ser el malo, tengo que ser el cruel y no me importa lo que pase a mi alrededor, yo tengo que matar? ¿Cómo logras deslindar esta parte humana de esta parte malvada? ¿O cómo logras ese equilibrio? Bueno, creo que aquí el punto con Taylor era darle la motivación correcta, y en Las entrañas de Nunca Jamás se da esa motivación. ¿Por qué él quiere ir a matar a Peter Pan? En parte del libro él lo dice, o sea, yo tengo que detener a Peter Pan para que él no esté haciendo las monstruosidades que está haciendo en la isla. Sin embargo, hay que meterse mucho en el personaje como escritor para decir, bueno, está bien que los niños perdidos eran ellos salvajes y mataban piratas y mataban indios y todo ese tipo de cosas, y asesinaban animales para vestirse, pero aún así seguían siendo inocentes, seguían teniendo esa inocencia propia de la niñez. Entonces, a partir de este punto, me dediqué poco a poco a romper a Taylor para convertirlo en eso. Lo primero fue hacer que empezara a admirar a Hook. A Hook lo miraba y lo odiaba. Entonces, el primer punto es,
crearle esa admiración hacia el pirata. Decir, ok, Peter nunca fue un buen líder, nos dejaba pelear solos y a veces se iba y no regresaba. Y le importaba poco nuestra suerte. Entonces tenía que ver que en Hook viera a ese líder, viera a ese hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a los retos por su tripulación. A partir de ahí empecé a meterle cierta admiración de Taylor hacia Hook. Creo que ese fue el primer punto donde lo empezamos a manejar. Empezamos a hacer que que Taylor empezara a mirar a Hook. A partir de eso, podemos trabajar con varias circunstancias, que es lo que tú dices. Ahí es donde hay que trabajarle al personaje para que el personaje realmente se crea lo que va a hacer. Y por ende, el lector crea realmente lo que está pasando. Si yo no puedo hacer que el personaje se crea lo que está haciendo, el lector no va a creer lo que yo le estoy contando. Y es lo principal, que el lector se sienta no estafado, sino con algo como de, creo que sí tiene cierta lógica, o yo haría lo mismo que Taylor, o debía haber sido Taylor más cruel. Crearle esa pertenencia hacia el personaje, vincularlo al personaje y, al igual que muchas otras obras, hacer que él se sienta con esas emociones que tiene el personaje para que no se sienta defraudado cuando vaya pasándolo del lado del niño perdido al lado de pirata y después al lado de un cruel capitán pirata. Esa fue la parte en la que tuve que trabajar para convertir a Taylor en eso. Ok. Otra cosa que tengo que aplaudirte y para todas las personas que nos están viendo y que les metan ese gusanito de la intriga para ir a leer este libro. Estamos muy como que acostumbrados a Piratas del Caribe, también esta gran versión cinematográfica que nos dan cada domingo, por las partes de acción. Y algo que tiene Jorge Álvarez Lozano en esta novela en específico es que usa las descripciones necesarias para ver la aventura que está pasando este bucanero. Posteriormente, el enfrentamiento con otros barcos. Y luego las peleas, los garfios, los espadazos, las bombas, la dinamita, el estar haciendo como que el cargamento para darle esta ambientación necesaria. Y entonces aquí otra de las preguntas que te tendría que hacer para esta novela, muy aparte de que ya nos habías mencionado, todo esto que tuviste que investigar por la parte de lo que bebían, de lo que tomaban, para Jorge, ¿qué fue lo más complicado a la hora de escribir esta novela de aventuras y de fantasía oscura? ¿La ambientación en los barcos o las escenas de acción que tienen nuestros tripulantes en estos grandes navíos que utilizas? Creo que lo más complicado fueron las escenas de acción en los barcos. Como escritor estaba acostumbrado a la ambientación de combates normales, a crear entornos de horror, a crear entornos creíbles. De cierta manera, pues he estado un poco cerca, pero en una distancia prudente, de un pleito callejero, de aquí, pues en situaciones propias que te ponen en riesgo, pero de una manera segura, una distancia prudente. Sin embargo, nunca he estado en una batalla naval, ni he visto de cerca una batalla. Entonces tenía que poner esto, tenía que pensar cómo iba a manejarlo. Esa fue la parte difícil. Hacer que estos combates se vieran reales, hacer que estas peleas se sintieran como algo real, que el lector no dijera, no te creo esto. Ver cómo se escuchaban los cañones, ver cómo se movía el barco, la tripulación a bordo del barco, cómo se escuchaba la madera crujir, cuando golpea una bala de cañón, ¿qué pasa? ¿Cómo botan las esquirlas? Realmente lo que mataba a muchos piratas no era el cañonazo en sí, era la metralla de esquirlas que salía de madera y que terminaba por matarlos, causándole cortaduras en órganos vitales, cortando venas, amputando piernas, rompiendo brazos, costillas, y eso era lo que realmente los mataba. El resultado del impacto de la bala, el quedarse varados, que hace un barco cuando te rompen la escobilla del timón y no te puedes mover. Te rompieron la escobilla, te rompieron las velas, no hay motores. Y era lo que yo quería alejar un poco de hecho, tanto de los Piratas del Caribe como de Walt Disney y su parte de Peter Pan, era donde yo me quería alejarme de esa parte fantástica, un poco pueril e infantil,
para Ujú, darle al público una lectura más adulta, con ujú, personajes más reales. Piratas basados en los piratas de 1800, en la era de oro de la piratería. ujú. Se mencionan a varios piratas famosos y esos piratas cuentan a veces cómo eran sus combates. Que eso fue lo más complicado para mí, cómo describir una batalla naval, siendo que yo Ujú, ni de broma he visto una batalla naval de cerca. ujú. Y no, y te lo tengo que aplaudir. Lo hiciste muy bien. Te sentías parte dentro de esos combates, porque como bien lo mencionas, sabemos que eran los grandes delincuentes de aquella época y que todo mundo y evitaba lo más posible de, viene un barco pirata, ¿no? O veías la clásica bandera ondeando y corre, huye, pero sabiendo que son grandes instrumentos de navío que no se movían tan rápido, siempre se llegaban estos, ay, se me fue la palabra, estos grandes combates. Y viene la parte de el diseño de esta bandera del Rolly Roger, amigo maestro. ¿Cómo diseñaste esta bandera? ¿Existe la bandera en verdad? Estos grandes barcos que mencionaste en la novela, ¿existen en verdad o fueron todos inventados por ti? No, existen, el único barco pirata, bueno, los únicos dos barcos piratas que no existen dentro de la obra es el Walrus. El Walrus era Ajá. el barco pirata, no, el Walrus sí existe. El que no existía, no me acuerdo si lo mencioné, es el español, que es el barco no, el Walrus era el barco de la Isla del Tesoro, creo. Y Uh-huh, obviamente el de Nunca Jamás. El Jolly Roger uh-huh, no existe. Todos los demás okay, barcos y la mayoría de los capitanes piratas que aparecen en la obra realmente existieron. uh-huh, Hornigold, Robertson, Barba Negra, uh-huh, Bane, todos esos piratas existieron y los tomé para dar esa ambientación más real. A mí me gusta uh-huh, mucho al momento de escribir y sobre todo obras como Mis vampiros, como estas historias de Altamar, como Rebeca. Me gusta uh-huh, mucho meter la verdad, hechos históricos reales para uh-huh, acercar más al lector a ese punto en el que no se puede diferenciar bien la fantasía de la realidad. Y para hacer eso okay, tienes que acercarte con los hechos reales, con los hechos históricos, para dar esa sensación de que algo está pasando aquí o algo pasó, porque hay hechos históricos que lo demuestran. Realmente existieron estos piratas, uh-huh. porque no pudo haber existido lo que está contando él. Esa es la magia de la literatura cuando realmente logras hacer que el lector dude en esa parte entre la realidad y la fantasía, porque le estás mezclando hechos reales. Y estos piratas eran en verdad, pues no admirables, porque eran unos delincuentes, pero llaman Uh-huh. mucho la atención al momento de que te pones a leerlos. Fíjate que otra cosa que vamos a meterle más angustia a nuestros lectores para que vayan y compren esta novela. Muy aparte de los villanos que son estos piratas, con esta aventura, estos niños matados en esta isla y que van detrás justamente de tengo esta gran incógnita siempre. ¿Por qué mezclar horror cósmico de por sí con personajes ya malvados? ¿Por qué meter marítimas, estas bestias antiguas, con estos grandes piratas? ¿Por qué Jorge Álvarez Lozano quiso meter el tema de lo cósmico en su obra de Bajo la Bandera? Bueno, pues es como dice Homero Simpson cuando está fumando dos cigarros, para tener doble placer. Realmente el horror Okay. cósmico siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Y esta es la primera obra donde de manera muy, digamos, descarada, agrego Uh-huh, criaturas procedentes del universo de Lovecraft. La primera creo uh-huh, que aparece como a la mitad del libro, que es uh-huh, bueno, no les voy a decir nada, pero aparece una criatura que quienes hayan leído a Lovecraft y su obra, uh-huh, sabrán identificar esta criatura en cuanto Hook y los demás lo empiecen a describir. Pueden decir, ay, yo uh-huh, conozco esta cosa. El, digamos, no es el antagonista principal. El uh-uh, antagonista principal de la obra es el tiempo. uh-huh. Taylor tiene que luchar contra el tiempo para poder llevar ese barco de nuevo a nunca jamás y Jamás. enfrentarse a Peter Pan. De pan. Uh-huh. Pero el antagonista que sale al final también lo van a poder identificar como algo procedente del universo Lovecraftiano. E incluso hay varios guiños ahí
al universo del maestro. Ujú. Quienes ya lo hayan leído, al momento de que empiecen a leerlo y empiecen a adentrarse un poquito más de la mitad después de que sale esta criatura, quienes lo han leído se van a encontrar varios guiños a esa obra, varios guiños a la obra de Lovecraft, a su universo de horror cósmico. No había encontrado hasta el momento un relato en el cual yo me sintiera a gusto para meter horror cósmico. Que yo dijera, tengo que meter aquí horror cósmico porque lo tengo que meter y se vea como algo que se puso para que estuviera de más. Quería que fuera parte de la trama. No la trama misma, pero sí la trama y que sirviera como un aderezo a este platillo literario. Que no fuera algo forzado, que fuera algo que se viera de manera natural. Que el lector leyera y dijera, mira, es horror cósmico. Y no, es horror cósmico. No, que se sintiera real en ese mundo, que se sintiera parte de ese mundo. Que no se sintiera como algo metido a fuerza, que se viera natural. Bueno, tan natural como puede ser las criaturas de Lovecraft, ¿verdad? Hace muchos años en Noctámbulos metí un relato que se llama La Entidad y tenía ciertos matices Lovecraftianos, pero muy pocos. Realmente había que ser muy, muy metido en el tema para entenderle. Y ahora sí quise que nunca jamás la parte oscura, la parte macabra de la historia fuera el universo Lovecraftiano. Por eso lo metimos. Por eso y por el placer. Ok. Ese por el doble placer. Y que además, les tengo que decir de antemano, chicos, chicas que nos escuchan, que sí brincas de la emoción cuando ves esos guiños, estas criaturas, pero sobre todo porque Jorge también utiliza criaturas que a lo mejor Lovecraft no supo explotar adecuadamente y este hombre lo sabe hacer muy bien. Y fíjate que una vez tú me dijiste que el terror más exquisito, que más se disfruta, es el que guarda nuestros corazones como seres humanos, el que te da a través de la investigación a la hora de descubrir algo que no conocemos. ¿Cuál es el miedo principal que tiene Taylor o que tiene Hook o que tiene justamente esta gran embarcación del Roger? ¿Cuál es este miedo que le metió Jorge Álvarez Lozano a sus personajes? Creo que el miedo principal que comparten tanto Hook como Taylor es no poder vencer a Peter Pan. Exacto. El miedo al fracaso, el miedo al enfrentarse al destino con todo lo que tienes, dar tu mejor esfuerzo y aún así fracasar. Cuando lees en las entrañas de Nunca Jamás y vas a la mitad del libro, le meto esa sensación de fracaso, esa sensación de, ya valió gorro esto. Se prepararon todo lo que pudieron, hicieron un plan perfecto, tenían todas las de ganar y al final fracasaron. En Bajo la bandera del Jolly Roger se repite esta situación, pero ahora Taylor tiene algo en contra. Starkey, el contramaestre, el teniente de Hook, le da la siguiente advertencia. Si en 3 años no conviertes este barco en el barco más temido de todo el Caribe, te vamos a destituir y vamos a seguir nuestro camino. La condición para regresar a Nunca Jamás es que tú hagas que todo navío que vea la bandera tenga miedo. Sienta que el destino lo alcanzó y no hay salvación. Y la frase que dice Taylor al principio de su mandato como capitán describe el cambio del personaje y cómo va a tomar ya esta situación. La frase cuando le preguntan, capitán, ¿qué hacemos con los sobrevivientes? Taylor, sin pensarlo, sin meditarlo, sin tener compasión alguna, dice, el Jolly Roger no toma prisioneros. Con eso se ve el cambio completo del personaje. Taylor deja de ser un niño perdido para convertirse en un capitán pirata que sabe que tiene que ser despiadado y cruel para lograr su objetivo. Y su temor más grande es, ¿y qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si todas estas almas que se perdieron por mi culpa, que todas estas vidas que yo seguí, no valieron la pena, no se pudo realizar? Ese es el mayor temor que tenía tanto Hook como Taylor. El miedo al fracaso, enfrentarse al destino y no ser suficiente para lograr su misión. Creo que ese es uno de los miedos más profundos que uno como ser humano tiene. Enfrentarse a la vida y ver que uno no tenía lo suficiente para hacerlo.
¿Y nuestro gran villano, nuestro Peter Pan, tendrá algún miedo o sigue siendo igual de cruel y despiadado y sanguinario? No, Peter sí tiene un miedo. Y ese Ok, miedo se explica mejor en las entrañas. en las entrañas de Nunca Jamás. Ujú, Este miedo procedente de él a qué va a pasar si ya no puedo hacer lo que puedo hacer. ujú, Su miedo más bien radica en depender de un tercero, que son las hadas, que lo proveen del polvillo. Él sabe que si ujú. las hadas le dicen, se acabó el polvillo, se acabó todo. Y sabe que al momento que se acabe el polvillo, pues probablemente su juventud eterna se acabe. Ujú. Y probablemente todos esos cientos de años que tiene encima se le vengan de golpe a este adolescente de 15 años. Muy bien. Ese es su mayor temor. Ahora, otra de las cosas que siempre me pregunto cuando llegas a estos finales tan intempestivos, que yo siempre digo que quieres que me dé alopecia, que me arranque el cabello por ese tipo de final, es, ¿Jorge sabía cómo iba a terminar bajo la bandera del Rolly Roger o surgió mientras ibas narrando la historia? O sea, tú ya decías, ¿aquí va a acabar o salió solito a través de la marcha mientras estabas escribiendo? Sin contar el final, obviamente. Bueno, aquí tenía una ventaja. Ah, sí, Ujú, sí. Aquí tenía una ventaja. Bajo la bandera del Jolly Roger tenía que terminar justo en el pedazo en el que en las entrañas de Nunca Jamás lo envía a destruir a Peter Pan. ujú, Como es una especie como de contar la historia en medio, ujú, yo sabía dónde iba a acabar. Sabía cómo ujú, iniciaba porque también sabía el punto en el que él se unía a los piratas y sabía ujú. dónde iba a acabar. Pero el punto es que, como en una tercera parte del libro, fue cuando algo dentro de mí me dijo, vete al universo de Lovecraft. Ajá. Y yo dije, no, ¿cómo? O sea, no, o sea, es una historia de piratas. Las historias de Lovecraft se llevan a cabo en ciudades costeras y este anda en el mar. Y esa parte de mí me dijo, Ujú, ¿y de dónde crees que viene Cthulhu? Y fue cuando me ujú. convencí de que tenía que meter las historias de Lovecraft. Fue cuando me dije, Ok. aquí es donde las vamos a meter. Realmente, la parte final del libro, la parte final de Bajo la bandera de Jolly Roger, fue muy sobre la marcha, fue como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Mm, Y llegó el momento en que me trabé ahí de que necesitamos darle un desenlace que se sienta real. Obviamente, Taylor no puede enfrentarse a esta cosa, y esta cosa no lo puede ujú, dejar ir. Entonces, ¿cómo ujú, lo vamos a resolver sin que se vea como que la mano de Dios metió ahí ujú, teclazos? Y eso fue como sucedió poco a poco tras volver a leer al maestro y leer un poco las historias de Lovecraft, fue cuando ujú, supe cómo lo tenía que terminar, cómo que tenía que darle este final donde todas las partes se vieran, digamos, satisfechas. ujú. Y eso me vino a manera de que te despiertas, sobre todo cuando tienes un sueño profundo y muy agradable, te despiertas y dices, ah, caray, qué sueño tan hermoso tuve. Déjalo escribo. Deja encuentro un lápiz, deja encuentro una hoja y deja escribo. ¿Qué iba a escribir? ¿Cómo estuvo? ¿Qué fue lo que soñé? Ujú, Entonces, todo eso me ayudó para poder darle este final que le quería dar al libro. Esa sensación, seguir alentando, porque yo tenía que seguir alentando al personaje porque él tenía que ir a enfrentarse con Peter Pan. No podía dejarlo todo desmotivado y cómo lo enfrentar. Tenía que seguir dándole, alimentando ese horno, ese calor de odio que había en él para irse a enfrentar. Creo que esa era la parte complicada y fue un poco a poco hasta que tomó forma y ya una vez que tomó forma dije, ya solamente hay que pulirlo para sacarlo. muy bien. Fíjate que hay varias preguntas que nos están haciendo, Jorge. No sé si me permites, pues decírtelas. Una de las Ah, primeras claro. preguntas que nos hacen es, desde que conozco yo a Jorge, lo conocí gracias a la plataforma YouTube cuando todavía subía videos a su canal, que yo no sé por qué no has vuelto a subir, pero bueno, ya, circunstancias personales de salud, yo las conozco de antemano por Jorge, pero es, ¿de dónde sale este amor por
los piratas, la cerveza, los vinos, los licores, los bucaneros, todas estas aventuras de alta mar. ¿De dónde surge ese amor de Jorge Álvarez Lozano por todos estos temas? De hecho, se congeló tu imagen. Ah. ¿Te repito entonces? Jorge. 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 Y creo que Jorge se nos fue. Jorge. A ver, ¿todavía me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas bien? Ah, se me congeló. Sí, ya como que se me congeló mi internet. Ah, ok. Te preguntaba que de dónde surge tu amor por estos temas de navíos, piratas, circunstancias de aventuras en el mar, porque desde que yo te conozco y desde que estuviste en YouTube con tu canal Capitán, literalmente Capitán Literante, veo tu amor por este tipo de temas. ¿De dónde surgió este amor? Cuando yo era un mocosillo de unos 7 años, allá por 1982, 83, había una caricatura que pasaban en Canal 6, un canal local de Guadalajara. Este anime se llamaba La Isla del Tesoro. Cuando yo vi La Isla del Tesoro, antes de leer el libro, a mí me encantó, me fascinó. Ver las aventuras de Jim Hawkins y sobre todo ver a este John Long Silver, este pirata atrevido, este pirata que no le tenía miedo a nada, que lo tenían a punto de matar y se reía. Y luego conozco a Lovecraft y veo que se mezclan las historias de mar con las historias de piratas, con criaturas procedentes de los mitos marinos, y veo a estos seres que pelean contra algunos de estos mitos marinos, como los kraken y las serpientes de mar. Y de ahí me viene esta necesidad de comenzar a ver más. Parte de mi amor a la lectura de Lovecraft terminó por impulsarme a empezar a escribir literatura oscura, pero poco a poco empecé a meter estos relatos, poco a poco empecé a recordar de nuevo cómo me gustaba esta caricatura. Leí de nuevo La Isla del Tesoro, y algo dentro de mí, cuando iba a crear el canal, me dijo, hazlo con temática de piratas. Y yo no sabía bien por qué, pero me lo decía por dentro, hazlo de temática de piratas. Ponle al barco literante. Anímate a sacar algo de piratas. Y posteriormente apareció en las entrañas de Nunca Jamás, que ya metía piratas más reales, y luego apareció bajo la bandera del Jolly Roger. Y próximamente, quizás en unos 2, 3 años, saquemos un spin-off acerca de las hadas, cómo es que las hadas se hicieron del reino de las islas. Y al grado de que yo estoy creando, aparte de mi mitología de vampiros, estoy creando una mitología basada en historias de alta mar. Muy bien. Y por eso nació mi afición, porque el mocoso de 6, 7 años vio La Isla del Tesoro. Muy bien. Alejandro Maciel dice, qué guapo, Mali, jeje. Ay, gracias. Ferco Ostrovi dice, buenas tardes, Mali y Jorge, encantado de ser parte de este mundo literario que ustedes enriquecen. Saludos desde Ensenada, Baja California, y un saludote hasta Baja California. Y Mike CR, un besote, un abrazote a Mike. Saludos hasta Baja California. Dice, para Jorge, ¿crees que un pirata, o una de las características importantes de un pirata, sea dejar su vida atrás? ¿Crees que esa abnegación es importante para ser un pirata, ese desarraigo social? Sí, sí es necesario, porque ahora lo sabemos, ahora que estamos todos en aislamiento, sabemos lo que se siente no tener contacto con nadie más a través de redes sociales. Bueno, cálense un día a estar sin redes sociales y sin contacto físico con los demás, y van a ver que se necesita ese desapego. Realmente, para ser un pirata o un marino, tenías que tenerle poco apego a la tierra. Tenías que ser un hombre dedicado enteramente al mar, porque el aislamiento dentro del mar era brutal, y tenías que tener realmente ese desapego a la tierra y ser ahora un hombre de mar. Sí era necesario. Muy bien. Enrique Posada dice, Cthulhu llegó del espacio y se quedó a dormir en el mar. Y viene justamente la siguiente pregunta. Jorge está pensando en crear su propio universo Lovecraftiano, en este caso su propio universo Lozano.
pensado escribir más acerca de propios monstruos creados por ti, crear tu propia mitología, crear tu propio universo? Cuéntanos, ¿qué otros proyectos tiene Jorge actualmente? Bueno, en la actualidad y desde hace 4 o 5 años tenía Ujú, pensado hacer algo muy parecido a lo que están preguntando. ujú, Salió un proyecto que lo tomé y se llama Sociedad Inmortal. Quienes han leído mis libros de vampiros saben lo que es Sociedad Inmortal. ujú, Una de las cosas complicadas al momento de que tú quieres escribir horror es, tienes que crear toda una mitología para poder sustentar ese horror. Si no, no lo ujú, puedes conseguir. El problema es que cuando tú tratas de apoyarte en otras historias y haces lo que muchos utilizan como fanfics o extensiones de un universo, pues te enfrentas a un problema, los derechos de autor. No ujú, puedo utilizar este nombre de hombres lobo o no puedo utilizar este tipo de inicio de vampiros porque ya alguien lo registró, ya alguien lo tiene bajo su dominio. ujú, Y si lo hago, pues me va a demandar si trato de comerciar con él. Bueno, ujú. uno de estos proyectos, bueno, este proyecto que se llama Sangre Inmortal, pretende crear este universo y no solamente crearlo, compartirlo. Para las personas que estén interesadas en empezar a escribir acerca de vampiros y con una base ya más sustentable, con cimientos más firmes y nada más dedicarse a escribir de vampiros, eh, mi página Valaquia eh, pretende ofrecer, bueno, no pretende, va a ofrecer Ujú, este universo para que quiera tomarlo y expandirlo. Los derechos de autor de Meriac y de, obviamente del Burak, del Barón Obscuro, de ujú. Noctámbulos y de los demás libros que vengan, obviamente son míos. Pero yo voy a dar el permiso para que aquellos que quieran crear historias a partir de mi mitología lo puedan crear. Que digan, oye, yo quiero crear una historia acerca de Encaibán, uno de los primeros fundadores de la Sociedad Inmortal. Ah, bueno, pues adelante. Nada más Encaibán tenía estas características. Tú hazle la historia como sea, o utilízalo como para tus propios vampiros, que creas a tus vampiros e intervienen personajes de mi obra. Es crear algo parecido a lo que el maestro Lovecraft hizo con su círculo Ujú. y dar a los demás lectores la oportunidad de poder crear. Tenemos en México mucho talento, pero somos a veces egoístas y no queremos compartirlo. Bueno, Sociedad Inmortal viene a dar ese detalle para con los escritores. ¿Quieres escribir de vampiros, pero no quieres complicarte la existencia escribiendo una mitología nueva? Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Próximamente en la Feria del Libro Independiente vamos a dar las bases para poder hacer esto y que puedas Ok. crear tú tus propias historias a partir de historias que ya están creadas. Ujú. Esto es lo que pretendo hacer con mis vampiros. Perfecto, amigo. Y pues yo siempre lo he dicho, a veces siento que el género de terror o de fantasía oscura aquí en México está algo arraigado o no le dan mucha la importancia. Y aquí con este autor vemos que existe el talento, que existen los temas, solamente falta esa valentía y adentrarse a estos temas oscuros. Yo siempre he dicho, ¿para qué leer bajo la bandera del Jolly Roger? Uno, porque es una historia completamente diferente a la temática que ya muchos conocemos, que es de piratería. Es una historia llena de aventuras, de desarraigo, de dolores, de traiciones, de sufrimientos, de sueños a alcanzar, donde nuestros dos protagonistas, Taylor y Hook, van a hacer que esta gran embarcación llegue a la isla de Nunca Jamás para poderse enfrentar a este gran monstruo llamado Peter Pan. Pero en el camino se van a enfrentar a otro tipo de embarcaciones, a otro tipo de personas que les van a estar poniendo la piedra en el camino y a través de su ideal de combate, su ideal de vida y claro, el siempre estar presentes en el triunfar en sus principales objetivos, que es llegar a este punto y poder destruir a este ser que les hizo tanto daño, hacen que la novela se vuelva trepidante, nada plana, tiene muchos puntos álgidos, con un final, vuelvo a decirlo, muy intempestivo, muy sorprendente, que te une y te atrapa con una historia que ya hemos conocido de este autor, como son las entrañas de Nunca Jamás. Y vuelvo a repetir, Jorge tiene esta habilidad de generar buenos personajes entrañables, donde tú te puedes sentir parte de la embarcación, parte de la tripulación y también ser parte del villano, pero esas son mis palabras. Yo te pregunto ahora, Jorge, ¿para qué leer bajo la bandera del Roger? ¿Por qué debemos entrar a tu historia?
Bueno, si estás cansado de los piratas que nada más se dedican a tomar y cantar y ser alegres, te invito a que lo leas y te des cuenta del tipo de piratas que eran en aquel tiempo, qué tipo de monstruos eran. Si realmente quieres apoyar a la literatura mexicana, hay que consumir literatura mexicana. Además, en la compra en las entrañas de Nunca Jamás y bajo la bandera del Jolly Roger, vamos a estar regalando, a ver, ¿dónde está? Estos objetitos coleccionables. Esta es ventisca. Ajá. ¿A lo voy a acercar más a la cámara? Sí, sí, sí. Están grabados con fuego, bueno, con láser, pues, en madera, y los estamos regalando en la compra de bajo la bandera de Roger. Nada más en la página de Valaquia y en mi perfil de Valaquia pueden preguntarme y estamos ofreciendo estos bonitos afiches coleccionables con los personajes de la obra. Me puedes, el momento que lo vas a comprar, me dices, te muestro cuáles tengo para que tú te los lleves. Entonces no solamente te llevas un libro, te llevas parte de la aventura del libro, algún objeto coleccionable y te llevas toda mi gratitud. ¿Qué más se puede pedir? Y no, y que además, chicos, esto lo estaba dejando como que al final. Dentro de este libro existen unos cánticos, ya saben perfectamente que los piratas cuando se emborrachaban o cuando iban a la deriva, cantaban. Y creo que todos estos versos que nos da Jorge Álvarez Lozano, aparte de que te divierten, te aterran. Porque hay unas frases y hay unos versos que en verdad te causan escalofríos. ¿Las sacaste de algún lado esas frases o esos versos o te los sacaste todos de tu imaginación? No, en realidad el chanti que utilizan en esa parte del libro es parte de un cántico que se llama ¿Qué se puede hacer con un marino borracho? Los chantis los utilizaban para hacer más ameno el trabajo en el mar. No tenían radios y para no volverse locos se ponían a cantar, hacían más ameno el trabajo. Y este chanti me gusta mucho porque es muy ocurrente. Cada quien va diciendo lo que le va a hacer un pirata se emborrachó. ¿Qué se puede hacer con un pirata borracho? Bueno, lo metes en un cofre y lo pones en alta mar. Lo dejas en una isla. O como dice Taylor, le sacas el corazón y lo ves morir. Entonces, este fue el que me gustó para ponerlo. Hay un montón, pero este me gustó mucho. Muy bien. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a la Feria del Libro de Morelos 2020 por darnos este espacio. Gracias a Jorge Álvarez Lozano por generar grandes historias de misterio, de terror y fantasía oscura. Gracias a todos mis suscriptores que están aquí metidos, viéndonos, comentando, preguntando. Y creo yo que para muy buen cierre, Jorge, y yo siempre lo he dicho, tú como escritor, tú como creador de historias, ¿qué consejos le darías a las personas para la hora de escribir? ¿Y por qué escribir terror? ¿O por qué escribir novelas de misterio? Ay, se congeló esta cosa. ¿Me escuchas? Amigo, se congeló. Pero pues bueno. Jorge. Bueno, nos quedan 5 minutos. Mientras tanto, pues vuelvo a comentarles, vayan a la página de Valaquia, a Editorial de Dalca, para los diferentes títulos que tienen. Otra de las grandes obras que tiene Jorge Álvarez Lozano, aparte de Bajo las banderas del Jolly Roger. ¿Ya me escuchas, amigo? Son las entradas de Nunca Jamás, Meriac, el maravilloso Circo de Grotex de la señorita Loreta, Ya te también tiene 2 partes. ¿Mandé? ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. Te decía que ya para ir cerrando pues esta gran presentación, que dieras un consejo a todos los escritores que nos están viendo, a todas las personas que quieren empezar a escribir, ¿qué necesitas para escribir una historia? Y sobre todo, ¿por qué escribir literatura de terror o literatura de fantasía oscura en este caso? Y el precio del libro también, Jorge, si lo tuvieras, ¿cuál es el precio del libro? A ver, no te alcancé a escuchar casi nada porque se me fue el internet. Ok. Pero el consejo que yo les daría a los que quieren es ese. Pónganse a escribir. Lean mucho y escriban. La única manera de entender
cómo se escribe un libro, es empezar a escribirlo. Próximamente Edalca va a empezar a sacar cursos y entre esos cursos yo voy a dar el curso de novela. Y espero tener a varias personas que me sigan para darles este apoyo y esta clase. Al principio necesitamos los escritores y que no nos dieron para poder empezar a escribir estos libros. Te preguntaba el precio del libro. Bajo la bandera del Jolly Roger tiene un precio de 190 pesos. Okay. Y se puede conseguir ya sea en Editorial Edalca o se puede conseguir conmigo. Tiene un costo de, creo que está ahorita en 40 o 50 pesos el envío vía Mexpost a cualquier parte del país. Pero como oferta de infomercial, si usted se lleva 2 libros, el envío por Mexpost a cualquier parte de la República y a Mexpost va por mi cuenta. Entonces, puede ofrecer, puedes llevarte ese, puedes llevarte algún otro, puedes llevarte más. Entonces, pues ya saben, chicos, a entrar a la página de Valaquia para conseguir esta gran historia y además tienes afiches. Y creo que mi internet ya demasiado mucho la imagen. No, no te preocupes. De todas maneras, muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Morelos 2020 por darnos este espacio. Muchísimas gracias a Jorge por crear estas maravillosas historias. Y rápidamente te dicen que si viste la película del Faro y si te gustó. Claro que sí. El Faro es una joya y realmente me dio mucha esperanza en la película de Batman. Porque ver la actuación que se aventó Pattinson en este papel me hizo tener esperanzas nuevamente en The Batman. Porque realmente estaba como muchos fans de Batman, ay, ¿cómo lo van a meter a él? Pero la actuación que se aventó en El Faro fue espectacular. Y el monólogo que el Duende Verde se avienta cuando lo maldice es para decir, carajo, así se echa una maldición. Perfecto, amigo. Y pues también nos están diciendo Sergio Jaro Alcaraz que en el portal de la Feria del Libro de Morelos también pueden conseguir la obra de Jorge Álvarez Lozano. Y pues, amigo, despídete, di tus redes sociales donde te pueden conseguir y de nueva cuenta, muchísimas gracias a la Feria del Libro de Morelos. Así que, bueno, gracias sus generales, por Jorge. Gracias por presentarme, Malik, un honor como siempre. Gracias a la Feria del Libro de Morelos. Y estamos en Valaquia, VALAKYA. Ahí me pueden encontrar y mis redes sociales es Literante en YouTube. Twitter es Valaquia y Valaquia y sus demonios en Facebook. Ahí me pueden encontrar para poder platicar, si quieren platicar de mis libros, si quieren que les dé algunos consejos sobre escribir o los próximos avances de mis próximas obras, ahí nos pueden conseguir. Muchas gracias por estar en la Feria del Libro de Morelos y nos estamos viendo en el futuro. Gracias a todos y nos vemos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador del canal Para Qué Leer, y muchísimas gracias a la Feria del Libro por permitirnos este espacio. Chaito, bye bye.